También vamos a hablar de una verdadera tragedia. Lampedusa es una isla italiana en el mar Mediterráneo que fue escenario de un fatal naufragio de un bote que transportaba unos 500 inmigrantes procedentes de África. Más de 100 personas murieron. Son las imágenes que la Guardia Costera logró captar horas después que un barco repleto de inmigrantes naufragara en las costas de Lampedusa, en Italia. El mar repleto de cuerpos de aquellos que no lograron llegar a la isla. Una tragedia que vuelve a traer a escena el grave problema que enfrentan miles de personas del norte de África que huyen de sus países por la guerra civil o la violación de sus derechos. Esta es una tragedia terrible. En este desastre en barco por el Mediterráneo han muerto más de 90 personas. Nuestros pensamientos en este momento están con las familias y las personas afectadas. Pero hay que pensar por qué estas personas han huido. Según las primeras cifras, se han contabilizado al momento 200 inmigrantes indocumentados fallecidos, entre ellos 2 niños, pero unos 250 se encuentran desaparecidos. Sabe que a bordo de la barcaza viajaban cerca de 500 personas que intentaban llegar a Lampedusa en busca de una nueva oportunidad en donde pudieran rehacer sus vidas. Según los supervivientes, llevaban varias horas en alta mar y sin ser rescatados, por lo que decidieron encender un fuego para poder ser localizados, un acto de desesperación que hizo peor su odisea. El Papa Francisco, que hace unos meses llegó a este lugar marcado por la muerte de miles de inmigrantes en los últimos años, ha lamentado la noticia describiéndola como una vergüenza, en referencia a las autoridades que poco o nada han hecho por solucionar este problema. Non posso non ricordare con grande dolore le numerose vittime dell'ennesimo tragico naufragio avvenuto oggi al largo di Lampedusa. Mi viene la parola vergogna. È una vergogna. Preghiamo insieme Dio per chi ha perso la vita, uomini, donne, bambini, per i familiari e per tutti i profughi. En Lampedusa los refugios han colapsado y en la morgue no hay espacio para más cuerpos. El gobierno italiano ha decretado un día de luto nacional y todas las autoridades, desde el presidente de la República, han levantado la voz para que Europa les ayude a frenar una tragedia que desde 1990 se ha cobrado la vida de 8.000 personas. Muy bien, esta tragedia ha indignado muchísimo al Papa Francisco, que visitó Lampedusa en el mes de julio, pero uno se puede preguntar, ¿cómo puede ayudar la Unión Europea? Porque estamos hablando de cientos de personas que huyen de la crisis y de la pobreza de su país y van a un continente en el cual, bueno, la están pasando mal y no sé qué soluciones se le podría dar para poder ayudarles. Claro, digamos, aquí hay 2 problemas. El primero es la mayoría de los, digamos, de los inmigrantes venían de Eritrea y de Somalia. Y claro, Somalia es un país en guerra civil desde hace 22 años. No hay perspectiva alguna en Somalia. Ahora está un poco mejor, pero digamos sigue en guerra civil. Eritrea es un país que surge de una guerra civil y que es extremadamente pobre también. Ambos han tenido episodios de sequía en años recientes, como si les faltaran problemas. Y claro, parten hacia Lampedusa porque es el punto, probablemente uno de los puntos de Europa más cercano al continente africano. Desde Libia salen ellos, ¿no? Y salen desde Libia porque desde Misrata, que fue un centro rebelde contra Gaddafi, básicamente por lo que decía un ministro libio en una conversación con Cristiana Mampur en una entrevista en CNN, ella le decía, Libia se está convirtiendo en un estado fallido, le pregunta, y el ministro responde cándidamente, para ser un estado fallido primero hay que ser un estado. O sea, Libia está en proceso de crear un estado para todo efecto práctico, no tiene mayor control sobre sus fronteras y no puede impedir que partan desde su territorio. Pero, ¿qué puede hacer la Unión Europea? Porque se le está responsabilizando de todo esto, ¿no? El Papa
está totalmente indignado, muy molesto con la situación, pues una crisis humanitaria, ¿no? Pero realmente, ¿qué solución se le puede dar? Si esta gente no encontrara trabajo en la Unión Europea, muy probablemente dejaría de ir en estas cantidades. O sea, lo que la Unión Europea tendría que hacer es sincerar su política migratoria, diciendo sí necesitamos mano de obra, la población europea está envejeciendo, los sistemas de pensiones en Europa no están mal solamente por la crisis, están mal porque hay cada vez más gente pensionista y menos aportantes al sistema de pensiones. Necesitan inmigrantes. Mejor es hacerlo de la manera en que lo hacen países como Canadá, que planifican... con profesionales, ¿no? Claro. O de cierto perfil. Porque, Farid, esto, por ejemplo, estamos hablando que hay una mafia también, porque estas personas han pagado también dinero para desde movilizarse desde Somalia, por ejemplo, llegar hasta Libia, van mujeres embarazadas porque creen pues que teniendo un hijo en Europa van a poder obtener la nacionalidad y todos los beneficios. También es todo pues una mafia que llegan a Europa y son captados y son los que venden generalmente los vendedores ambulantes que son totalmente manipulados y explotados. Claro, digamos, en el caso que mencioné, Canadá, efectivamente tratan de atraer y retener profesionales. No quieren inmigrantes con baja calificación laboral o educativa. Pero incluso en esos casos se necesitan también esos inmigrantes. Y en el caso de Estados Unidos, una de las propuestas que ya existió en el pasado es un programa de visas temporales, para que el trabajador vaya a trabajar a Estados Unidos, luego pueda regresar a su país de origen y volver a Estados Unidos solo para trabajar por un tiempo. Si puede ir y venir, no necesita quedarse como indocumentado. La otra cuestión es que precisamente porque van en condición de indocumentados es que son pasto de los traficantes. Si ellos pudieran recurrir a las autoridades, podrían liberarse del yugo de estos traficantes de personas, pero como las autoridades son tan temibles para ellos como los propios traficantes, no tienen mayor alternativa. ¿Y eso ha sucedido siempre? El tema de los o se ha dado esta ola de las llamadas pateras, por ejemplo, que le llaman en España cuando llegan a las Islas Canarias. Ha existido siempre, pero está peor que nunca, ¿no? El número, se dio la cifra de 8.000 muertos desde 1990, pero hay que decir que esto está creciendo. El año pasado fueron 500 muertos, solo el año pasado. Y este año, la cifra también era alta. Esto llama la atención no porque muera gente, sino porque la cuota de medio año murió en un solo día. Increíble. O sea, 250 personas se calcula podrían haber muerto, tal vez más, en un solo día. De otra manera no hubiera llamado la atención mediática, porque muere gente todos los días en este proceso. Como pasa con la frontera de los Estados Unidos y México, ¿no? Exacto. También nosotros ahora nos vamos a Nigeria. Un accidente de avión ha dejado al menos 13 muertos en la ciudad de Lagos. La aeronave cayó y se incendió por una avería. El avión cayó a tierra a causa de una avería en las turbinas, apenas un minuto después de despegar del aeropuerto internacional de la ciudad portuaria nigeriana de Lagos. En la aeronave viajaban los restos de un exgobernador que falleció la semana pasada y cuyo funeral estaba previsto para este fin de semana, por lo que las víctimas serían sus familiares y amigos. Confirmamos este lamentable accidente ocurrido a las 9:32 de la mañana, que salió con dirección a Accra. La operación de rescate comenzó inmediatamente con todos los organismos pertinentes para sacar a las víctimas. A bordo del aparato que volaba a Akure, en el oeste de Nigeria, se encontraban 20 personas entre pasajeros y tripulantes. En total, 13 personas han muerto y otras 6 resultaron heridas. La Agencia para el Manejo del Espacio Aéreo Nigeriano indicó que es muy probable también que la nave haya registrado una falla en el motor al momento de despegar, aunque las autoridades investigarán si se trató de un atentado. Este accidente es el segundo que se registra en Nigeria en menos de 24 horas, luego que en la víspera un avión de carga se estrellara, causando la muerte de 10 personas. Muy bien, nos vamos ahora a Israel. El primer ministro ha sido duramente criticado por la oposición con el régimen iraní, mientras que en Teherán la población ha apoyado los acercamientos entre su presidente con los Estados Unidos.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está perdiendo apoyo en su cruzada contra el régimen de Irán. Tras el fuerte discurso que pronunció ante la ONU en Nueva York esta semana, las críticas entre los partidos de la oposición han arreciado ante lo que se percibe como una lucha en solitario del líder israelí. Ante el nuevo acercamiento entre el presidente iraní Hassan Rouhani y su homólogo estadounidense Barack Obama, Netanyahu ha reaccionado con cierto despecho, acusando a Rouhani de ser un lobo con piel de cordero y de mentir para ganar tiempo con su programa nuclear. A pesar del acercamiento, el Comité de Exteriores de Estados Unidos ha reiterado que cualquier negociación diplomática con el régimen iraní seguirá estando acompañado por la aplicación de fuertes sanciones que actualmente pesan sobre el país persa. En Teherán, la capital de Irán, los medios han resaltado el apoyo del Parlamento al presidente Rouhani, quien ha ofrecido disipar la desconfianza en Naciones Unidas. Los parlamentarios iraníes tampoco han visto mal la llamada telefónica histórica que sostuvo Rouhani con el presidente Obama. Nos gusta escuchar una voz unida de Washington. Tenemos la esperanza de que Obama no va a caer bajo la influencia del Congreso y el lobby de Netanyahu. La población iraní se ha mostrado optimista en las calles y asegura que la visita de Rouhani a la ONU podrá conducir a mejores relaciones con Occidente. Muy bien, vamos a hablar sobre lo que está sucediendo y bueno, y que la oposición le ha dado duro pues a Netanyahu, ¿no? Bueno, es que ha quedado aislado ante la comunidad internacional, aunque curiosamente ha conseguido aliados imprevistos. Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos no han tenido un discurso incendiario contra Irán en la ONU, pero sus gobiernos piensan más o menos igual que el gobierno de Israel. Esos son sus únicos aliados en este momento. Las dictaduras o las monarquías autoritarias de el Golfo Pérsico. Pero en general, claro, el temor de los israelíes de izquierda y liberales es que su país se aísle internacionalmente al tener una posición que nadie más comparte. Hay que recordar que los que están negociando con Irán son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, o sea, Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, más Alemania. O sea, Irán está, digamos, aquí enfrentando a países que son aliados suyos y a países que preferiría no antagonizar. Muy bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa en el programa y vamos a volver con noticias de México, esta vez enfrentamientos en ese país por el aniversario número 45 de la tragedia de Tlatelolco. Y también vamos a regresar con Uruguay. El presidente Mujica dice que Argentina lo acorraló con demanda en La Haya por planta de celulosa. Vamos a volver con todos los detalles.